Bien, el trabajo del día de hoy está organizado en torno a un conjunto de investigaciones realizadas en lo que va de la licenciatura en Humanidades de Lengua Castellana, donde empecé este ejercicio, en el campo de la ética, la formación ética de docentes, incluyendo la ética profesional docente, cuyo seminario trabajo en este momento. La especialización en gerencia de proyectos educativos, donde planteo algunas hipótesis acerca de lo que significa el papel político del directivo docente. La maestría en investigación social interdisciplinaria, donde se ha organizado elementos epistemológicos acerca de la investigación social. Y el doctorado en estudios sociales de la Universidad Distrital, donde dirijo la línea de investigación en subjetividad, diferencias y narrativas. Lo que viene a continuación entonces es un trabajo académico de investigación que hace visible un ejercicio posible entre lo que implicaría la violencia basada en género y la formación de formadores. En ese sentido, se hace necesario plantear dos puntos de partida. Es decir, es necesario que planteemos desde dónde vamos a derivar nuestro análisis para luego de eso ordenar la propuesta que vamos a plantear. La primera cuestión tiene que ver con la violencia estructural y la transformación cultural. Uno de los objetivos planteados en este protocolo y en la política de la universidad de género, pero no solamente ahí, sino en las luchas feministas contemporáneas, tiene que ver con la transformación de la cultura. Una transformación que involucra analizar, cuestionar los imaginarios de género y los modos como en esos imaginarios se han configurado unos ciertos modos de existencia. Si se entiende por subjetividad a los modos como un cierto ser configura su modo de ser, si alguien se toma a sí mismo como objeto de su propio trabajo, diseño, construcción, configuración, pero también reconoce que ha sido formado, moldeado, incluso si quieren decirlo duro, formateado por unos aspectos de la cultura, entonces una relación del sujeto consigo mismo que le permite cuestionar cómo fue formado, cómo fue diseñado, construido, producido, permitiría reflexionar críticamente acerca de cómo ser distinto. Eso involucra entonces conexiones con la filosofía feminista derivada de Simone de Beauvoir, que cuestiona a Hegel y va a cuestionarlo muy duro respecto a lo que significa lo otro. Como todos los presentes recuerdan, en la fenomenología del espíritu, Hegel insiste en la aparición de lo otro como soporte de la autoconciencia, pero Simone de Beauvoir va a insistir, va a señalar que la otra es realmente lo otro de lo otro. Simone de Beauvoir ataca la fenomenología del espíritu para decir ¿qué es eso que se entiende por otro cuando hacemos un análisis desde la perspectiva de las mujeres y el género? Pues nosotras, las otras, dirá Simone de Beauvoir, somos lo otro de lo otro. Y en ese sentido es posible decir, desde análisis postmarxistas y de elementos derivados del análisis estructural, que en efecto hay una violencia constitutiva en lo que implica el patriarcado. Esa violencia constitutiva, estructural si quieren, implica entonces ahora la necesidad de que los ciudadanos, los sujetos presentes, realicen un análisis crítico acerca del funcionamiento de la cultura para preguntarse cómo hacer de ella una cultura distinta. Aquí, sin embargo, hay un conjunto de cuestiones problemáticas. La primera de ellas es si en efecto las estructuras son susceptibles de transformación. Una cierta visión de la estructura insistirá en que ese soporte, esa manera de configurar la cultura no es susceptible de transformación, es concomitante, constitutiva de ella. Así que la filosofía feminista contemporánea, Braidotti, Butler, otros, proponen que quizá la cuestión estructural no sea tan útil a la hora de llevar a cabo unas ciertas luchas y deberíamos reconocer mejor un conjunto de prácticas y la producción de unos ciertos modos de existencia, la producción de unos ciertos modos de sujeto. Esto implicaría entonces que no asumiríamos de entrada una violencia concomitante al patriarcado, sino que reconoceríamos que son nuestras acciones cotidianas, nuestra vida cotidiana, el modo como lidiamos con nuestra existencia de manera cotidiana, la configuración de modos de gobierno, la configuración de modos de producción económica, los que han sostenido esas modalidades de violencia. Y al hacerlo, ya no se trata de decir que hay una estructura, sino mejor que hay unas prácticas susceptibles de crítica y susceptibles de transformación. Lo que sí es cierto es que este elemento nos atañe a todos, no solamente a los que estamos presentes aquí, sino a todos los que estamos vivos en este planeta. Todos nosotros y nosotras somos susceptibles, somos vulnerables de daño y somos capaces de hacer daño. Es decir, no existe un sujeto que no sea capaz de dañar de alguna manera o que pueda ser dañado de algún modo.
En la ética del cuidado y en las cuestiones feministas vinculadas con el cuidado, esa es la cuestión relacionada con la vulnerabilidad. Hay un problema porque muchos creen que ser docente, ser profesor, no es un asunto de cuidado, o que le parecería un asunto específicamente de mujeres y de mujeres profesores de primaria. Es típico ese asunto en la cuestión pedagógica, pero todo docente es un cuidador. Se le ha entregado a ese sujeto la responsabilidad de cuidar a aquellos que están bajo su cargo. Los cuidados tienen muchos modos y cuida de manera distinta a un enfermero o a un profesor, pero digamos que hay un ejercicio de cuidado a la hora de llevar a cabo el trabajo de docencia. Eso implica entonces una cierta vulnerabilidad de los sujetos que están a cargo del cuidado del docente y una vulnerabilidad del docente frente a esa situación. En la especificidad que implica llevar a cabo el ejercicio de la docencia, la formación, el diseño de la producción de un sujeto pasa por este conjunto de cuestiones problemáticas. Si, hipótesis, un profesor es un productor y un reproductor de la cultura, tal como diría Bourdieu, ¿significa eso entonces que ese profesor, esa profesora reproduce esas estructuras de violencia al interior del aula, en su trabajo? O, como diría Foucault, si en efecto unos sujetos son producidos por unas relaciones entre verdad y poder que determinan la conducta de ese ser, es la conducta de ese ser susceptible de transformación y cambio a través de un ejercicio crítico que daría cuenta de los modos como ha sido configurado como profesor. En este orden de ideas, lo que es inevitable es reconocer que hay un punto de partida central. El patriarcado en el que estamos inmersos, sometidos, implica un conjunto de violencias que están muy claras, muy bien establecidas en este protocolo, que los invito a estudiar y los invito a llevar a cabo, a implementar. Pero por el otro, el hecho de que es posible que estos sujetos que vienen a esta institución universitaria a formarse realicen un trabajo crítico que les permita averiguar cómo pueden ser distintos y cómo reconfigurar ese marco de la cultura. Lo que implica entonces la pregunta del papel de la educación en esta transformación. Es cierto que hay elementos urgentes, violencias urgentes que debemos trabajar, pero existe una dificultad con las cuestiones educativas y es que ellas son apuestas a largo plazo. La transformación de una cultura no es susceptible de hacerse de la noche a la mañana y de la misma manera como un sujeto no cambia, no se transforma, no deja de ser lo que es para hacer otra cosa, no se da de la noche a la mañana, lo mismo pasa con la cultura. Necesitamos elementos urgentes para poder enfrentar estas violencias, pero también necesitamos apuestas a largo plazo en las que la cultura pueda transformarse. Para poner un ejemplo, este documento no existía hace 5 años y los profesores presentes no tuvieron acceso a una formación como esta para los docentes en formación que están aquí. ¿Significa eso que se justifica una cierta violencia? No. Significa que la cultura cambia y que en el ejercicio de la cultura y su cambio es necesario llevar a cabo ese trabajo crítico para dar cuenta de cómo estamos siendo lo que somos para averiguar cómo ser distintos. Pero hay un problema en la transformación de la cultura en su vínculo con la educación, y es que necesitamos acciones urgentes. Y esas acciones urgentes deben enfrentar esa violencia concomitante a los modos de producción económica y a los modos de la cultura en los que estamos inmersos. Pero al mismo tiempo, la apuesta de la educación es una apuesta a largo plazo. ¿Cómo mediar? ¿Cómo reconfigurar? ¿Cómo establecer puntos de contacto entre esos elementos urgentes y estos elementos de la cultura? Pues la respuesta que yo pretendo plantear aquí, desde mi posición ética, es que en la medida en que cada uno de nosotros y de nosotras y de nosotros lleva a cabo un trabajo consigo mismo en un proceso formativo, cumplirá entonces el movimiento que le permite, por un lado, transformarse a sí mismo y enfrentar elementos urgentes, y por el otro, llevar a cabo la transformación de la cultura. En este orden de ideas aparecen un conjunto de problematizaciones emergentes en el ámbito educativo y en la especificidad de la formación de docentes, porque una cosa es que esta violencia sea concomitante a la producción del patriarcado, y otra cosa es lo que está pasando en esta universidad, en esta facultad, en esta licenciatura. Es decir, lo que nos atañe a nosotros. En este orden de ideas, lo que nos atañe a nosotros implica averiguar, en primer lugar, cómo tomamos este protocolo que la universidad construyó de un conjunto de políticas que están suficientemente claras y explícitas para implementar, para llevarlo a cabo. Es absolutamente necesario que implementemos estos protocolos. Pero por el otro, es absolutamente necesario que pensemos cómo llevar a cabo la formación de formadores, no únicamente en el marco de lo que implica la aplicación de este protocolo, sino en el marco de lo que implica la transformación de la cultura y el enfrentamiento con las violencias. ¿Cómo ocuparnos de nosotros mismos en un proceso formativo? ¿Cómo ocuparnos de la dirección
relación compleja entre estudiante y docente cuando lo que se hace es formar docentes. En este orden de ideas, las problematizaciones son específicas, precisas. Insisto, hay una generalidad de estas violencias instaladas en la cultura, pero estamos llamados aquí a hacer una reflexión específica en este ejercicio acerca de la formación de formadores y su relación con estas violencias. Creo que no tengo que decirle a nadie o recordarle a nadie todo lo que está pasando con la relación entre estudiantes y profesores en el distrito y los marcos tremendos de violencia que hay en este momento en esa relación. Y creo que no tengo que decirle a nadie lo que pasa al interior de la Universidad Distrital, como en otras universidades públicas y privadas, en las que hay elementos complejos de estas violencias manifestadas. Creo que eso no es necesario traerlo acá porque es evidente que estamos en esa situación. Esas problematizaciones emergentes ahora deben ser enfrentadas desde la especificidad de la pregunta por la formación de formadores. Así entonces aparece el elemento de la política pública y la transformación cultural. La Universidad Distrital es una de las universidades públicas que tiene claro una política y un protocolo. Hay otras universidades que todavía no han hecho este ejercicio. Pero en ese marco aparece una pregunta muy específica, muy nuestra, muy de la licenciatura, muy de la Facultad de Educación, que emerge con la pregunta cómo formar formadores para que enfrenten, para que denuncien, para que den cuenta, para que eviten, para que prevengan violencia basada en género. Así que en este protocolo aparece en la página 41, este documento fue entregado por la universidad en un ejercicio en este mismo espacio, y tiene un apartado que dice de la formación a quienes forman. De la formación a quienes forman. Es evidente que de la formación de nos ocuparíamos nosotros, como licenciatura, como Facultad de Educación. Me permito leer lo que dice el protocolo acerca de esa formación A para que veamos la diferencia que hay entre el protocolo hablando de la formación A y la pregunta compleja que tendría que enfrentar el componente ético-humanístico de esta licenciatura, pero no únicamente el componente, sino toda la licenciatura y a su vez toda la Facultad de Educación de esta universidad y probablemente toda la Facultad de Educación del país. Cito. De la formación a quienes forman. Este aspecto atañe dos puntos clave. Dos puntos. Por un lado, hace referencia a la necesidad de procesos de formación a docentes en materia de la prevención de violencias basadas en género o la socialización de la normatividad institucional a quienes por su tipo de vinculación no pueden acceder al proceso. Por otro lado, hace énfasis en el carácter imprescindible de incorporación de estrategias en el currículo de quienes ostentarán los títulos de licenciaturas y por lo tanto tendrán a su cargo los procesos educativos de niños, niñas, adolescentes y comunidades. Lo anterior no es importante solo para transmitir conocimiento, sino para adquirir una sensibilidad frente al tema que permita el desarrollo de procesos de empatía, respeto, solidaridad, ética y sentido común frente a la no violencia. Fin de cita. Como se dan cuenta, el protocolo señala, en coherencia con la política de la universidad, la pregunta por qué pasa con la formación a aquellos que forman. Pero le atañe a esta facultad y a esta licenciatura y al componente ético-humanístico de la misma hacerse la pregunta por qué pasa con la formación de los formadores en el marco de lo que implica la interacción con la violencia basada en género. Y por supuesto, tenemos un problema bastante serio, que tiene que ver con la confusión constante entre deontología y aspectos jurídicos. La mayoría de ustedes ya ha pasado por procesos de formación ética y entiende la diferencia entre lo deontológico y lo jurídico, pero recordemos, una cosa es el conjunto de deberes que un sujeto asume sobre su propia acción y otra cosa es el conjunto de límites que una sociedad le establece a un sujeto respecto de lo que significa la obediencia a la ley. Aunque para Kant era evidente que el punto de conexión entre uno y otro es nuestra conducta racional, nuestro carácter racional, está claro que aquí, a estas alturas del partido, donde la deontología va mucho más allá de lo kantiano, aparece la pregunta por cuáles son las responsabilidades éticas que tendría aquel que forma formadores, cuáles son las responsabilidades éticas que tiene aquel que se forma como formador, y qué responsabilidades éticas tendría una institución respecto de la formación, tanto de uno como de otro. Así que, como se fijan, este ejercicio que va a plantearse aquí no tiene por objeto establecer unas deliberaciones de corte jurídico ni llevar a cabo una pura promoción de este protocolo que, insisto, es necesario conocer y aplicar e implementar, sino mejor hacerse una pregunta, un ejercicio reflexivo acerca de lo que implica la formación de formadores en el marco de esta problematización emergente. Así que dejemos clara una posición inmediata.
Una cosa es la pregunta por la formación, el marco deontológico de un formador respecto de las responsabilidades que le atañen. Y otra cosa son los aspectos jurídicos de esa cuestión. En este documento y en la política está claro: prevención, atención y sanción de violencias. Así que esos elementos están en esta política. Lo que falta, lo que es necesario hacer, es llevar a cabo el proceso reflexivo que nos permita entender cómo formar a esos formadores y cómo formar a los formadores de formadores. Porque, como saben, de alguna manera es posible que usted, sentado ahí, algún día se convierta en un formador de formadores y sea parte de esta licenciatura o de otra licenciatura, tal como sus profesores, ¿no? Muchos de sus profesores han sido egresados de esta misma licenciatura o de esta facultad. Lo que sí es cierto es que una cosa es el conjunto de deberes que le atañen a un sujeto y otra cosa los elementos jurídicos que sancionan la conducta de un sujeto. Aquí no nos ocuparemos de cuestiones puramente jurídicas, sino especialmente deontológicas y especialmente de carácter ético. Bien. Aparecen en el título entonces tres verbos complejos. No son sustantivos, aquí son verbos, que implican una pregunta seria acerca de la ética del docente. Una relación complejísima que se hace necesario tener en cuenta a la hora de jugar el juego de ser profesor. Si me permiten, en lo que sigue voy a hacer una distinción que es parte de una apuesta, que es parte de una hipótesis. Diré profesor cuando se trate de la definición de docente que aparece en el 278, que, como recuerdan, es una definición por función. En esa definición aparece un profesor es quien hace esto, un docente es quien hace esto, tiene estas funciones. Pero diré maestro, maestra, cuando me refiera al ejercicio complejo que implica ser profesor desde una cierta perspectiva ética. Aunque es cierto que todo profesor necesita ética, todo. Diré maestro cuando insista, maestra, cuando insista en la posibilidad de un profesor de darse cuenta de que tiene una gran responsabilidad ética y política. Esa distinción elemental tiene que ver básicamente con una apuesta que es la que deseamos con todo el corazón que podamos plantear ahora. Ahora, ¿qué sabe usted? ¿Qué es usted y qué puede usted en su condición de maestro? Aunque estas preguntas, estos verbos son susceptibles de aplicarse a cualquier condición humana, lo mismo que pasa con las violencias, las relaciones entre géneros, etc., nos ocuparemos entonces de esta relación compleja única y exclusivamente en lo que implica ser maestro y en lo que implicaría ser formador de formadores. ¿Ven? Solamente en esa posición. Bien, me permito citar inicialmente a Aristóteles, luego me moveré a otros textos, pero para ubicar ciertas cuestiones de lo que implica el problema de la formación ética. ¿Se ve el texto? Bien. En la Ética Nicómaco, en el libro primero, en el capítulo tercero, esto te lo señala. Cito: cada quien juzga acertadamente de lo que conoce y de esas cosas es buen juez. Pero así como cada asunto especial demanda una instrucción adecuada, juzgar en conjunto solo puede hacerlo quien posea una cultura general. Esta es la causa, es Aristóteles quien los insulta, no yo. Esta es la causa de que el joven no sea oyente idóneo de lecciones de ciencia política, pues no tiene experiencia de las acciones de la vida, de las cuales extrae la ciencia política sus proposiciones y en las cuales se aplican estas mismas. Y además, como el joven es ecual de sus pasiones, escuchará estas doctrinas vanamente y sin provecho, toda vez que el fin de esta ciencia no es el conocimiento, sino la acción. Bien, antes de seguir con el apartado, me gustaría mucho que se quedaran con la última afirmación de Aristóteles. El fin de la ciencia política no es el conocimiento, sino la acción. Lo que implica que esta reflexión no la haríamos únicamente para llevar a cabo un cierto conocimiento de lo que ocurre, sino especialmente para averiguar cómo transformamos nuestra acción. ¿No? ¿Cómo se dice acción en griego? Praxis. ¿Cómo llevamos a cabo una transformación de nuestra propia praxis? Así que cada quien juzga acertadamente de lo que conoce y de esas cosas es buen juez. Pero, ¿cómo juzgaría alguien que está formándose para formar a otros una cierta situación? Bueno, para eso necesita por un lado experiencia en las acciones de la vida y por el otro necesita tomar esa experiencia como herramienta para plantear unos elementos y unos principios. Y por esa razón hay quienes, por un lado, tienen demasiada juventud y no conocen la vida,
o por el otro, están demasiado vinculados con sus propias pasiones, ¿no? Con su propio patos, y no pueden moverse de sus instintos animales y de sus fuerzas animales a una posibilidad distinta de existencia. Aristóteles continúa. Ninguna diferencia existe a este respecto entre el adolescente por la edad y el de carácter pueril, ¿no? Recuerden que pueril es la cuestión infantil. Pues no es el tiempo la causa de su incapacidad, sino la vida que lleva conforme sus pasiones y dispersa la pesquisa de todo lo que se le ofrece. Porque saben que aquí el verbo no es únicamente ser o poder, también es saber, cómo se sabe, ¿no? Y hacer una pesquisa es llevar a cabo una investigación. Este es un criterio epistemológico y metodológico. Para estos tales, el conocimiento es estéril, como para los incontinentes. O, la última frase. Mas para los que ordenan por la razón sus deseos y sus acciones, de gran utilidad será el saber de estas cosas. Fin de cita. Ahora, más allá de que esto haya sido escrito hace más de 2500 años y que lo haya hecho un hombre en una sociedad específica, etc., que no pensaba en cuestiones de género y que tenía esclavitud, más allá de eso, se trata de establecer aquí cómo este elemento textual nos invita a cuestionarnos acerca de la relación ser-saber-poder del maestro. Usted, que está ahí sentado, viene a esta universidad pública como un ciudadano que quiere formarse en el maravilloso arte de la educación. Y eso implica una relación compleja entre el ser y el saber. Y uno de los problemas más serios es justamente lo que significa la acción política. Y que usted reconozca que su propia acción como maestro será siempre política. Siempre. Y que esa política necesita, por supuesto, una poeta. En este orden de ideas aparece esta idea compleja de lo que implica ocuparse de la formación de otros. Más allá de todo lo que dice aquí, Aristóteles está señalando dos exigencias básicas. La primera, una cierta madurez. Madurez. Ahora, ¿cómo podemos pedirle madurez a un sujeto que viene a una institución a formarse? Es evidente que ese sujeto viene inmaduro. Bueno, el esfuerzo es porque no se quede así. Ahora, ¿esa inmadurez de quién dependería? Por un lado, depende del sujeto que tiene que preguntarse a sí mismo cómo va a hacer para madurar, para crecer. Y por el otro, depende de una institución que organiza un conjunto de estrategias y posibilidades para que ese sujeto pueda madurar. Pero tenemos inconvenientes porque puede pasar que esas estrategias fallen, no sean suficientes o que un sujeto quede demasiado estancado en su propia cuestión subjetiva, en su propio problema, en su propio trauma, en su propio dolor, en su propia incapacidad de gestionarse a sí mismo y al hacerlo, entonces termine sin moverse a esa madurez que estamos solicitando. Es evidente que pues, decir que hay que ser maduro es fácil. Y en los chistes que ustedes hacen en su pragmática del lenguaje cotidiano dicen cosas como esas. Oigan, maduren. Pero en la experiencia de las acciones de la vida, los sujetos pasan por muchas cosas. Los seres humanos pasan por muchas cosas. Viven demasiadas cosas. La mayoría de las veces se ubican en montones de dolores, de miedo, de frustraciones, de traumas, etc. Y todo eso lo lleva un maestro al lado. La pregunta es, ¿qué hará con eso? ¿Se quedará entonces en un carácter pueril que no le permite moverse a una madurez? ¿O llevará a cabo un conjunto de esfuerzos éticos que le permitirán averiguar cómo consigue esa madurez? Ahora, eso no es fácil para nadie, y nadie podría simplemente decir, no, pues eso es un tronar de dedos y ya. No, es un esfuerzo, un trabajo, un diseño, una configuración. Y en ese sentido, el ejercicio, la relación del sujeto consigo mismo para alcanzar esa madurez es justamente lo que se le solicita, tanto al formador de formadores como al que es formado. Así que no pueden evadir esto, por más que pues, las cosas estén como estén, pero no podemos evadir el hecho de que nos corresponde ocuparnos de nuestros trabajos de madurez. Y podemos justificarnos en nuestra juventud, o como Aristóteles, no, es que yo no he crecido, etc., sigo siendo infantil. Piensen un poco en Freud y el problema del deseo infantil como soporte y lo que implica la relación compleja con la cultura y el malestar de la cultura. Pero usted podría decir, no, bueno, yo como soy el que está siendo formado, tengo derecho a la inmadurez. Quizás sí. Pero tiene el deber de ocuparse de averiguar cómo llega a esa madurez. Del mismo modo que nosotros como formadores y deformadores estamos obligados a desde nuestra madurez y el trabajo que hacemos para conseguirla, a plantear esa conexión con aquellos que son formados. Más allá de si esto es verdad o no, aquí aparece una pregunta fundamental respecto de las relaciones complejas entre el ser, el saber y el poder del maestro. Porque como
como saben, un maestro es el que sabe. Algunos echan el chiste de que cuando alguien no sabe algo se convierte en profesor, ¿no? Pero un profesor es el que no puede saber, no puede no saber. Un profesor siempre debe saber. Y la pregunta es, ¿qué debe saber un profesor? Bueno, entre otras cosas, debe saber saber, debe saber ser, debe saber poder, debe poder saber, debe poder ser. Estos tres verbos implican una interacción compleja que vale la pena considerar. Pero si saltamos a Aristóteles, si me permiten la licencia histórica de moverme de Aristóteles a una feminista latinoamericana contemporánea, diríamos con Alma Cadosio, ¿no?, quien ha venido a Colombia un montón de veces y ha estado junto con la Universidad Distrital en muchos momentos. ¿Qué es eso que está pasando en la situación actual respecto de una perspectiva feminista de género? Cito: en el desarrollo del tiempo histórico, el modelo civilizatorio se ha afirmado especializando el conjunto de los hombres en la producción mercantil y generando la hegemonía de los estereotipos de masculinidad, que implica el dominio, poder y violencia. Paralelamente, se desvaloriza e invisibiliza el trabajo concreto femenino de la reproducción y producción de la vida, generando y ocultando a la vez el conjunto de opresiones de las mujeres con el mito de lo eterno femenino. Que no les vaya a pasar, perdón la anotación, que no les vaya a pasar que ese mito del eterno femenino, tan típico de ciertos esquemas literarios derivados de esta comprensión, les haga pensar que en efecto esa vaina existe, ¿no? Por más que Goethe y otros quieran decir que el eterno femenino tal cosa y algunos creamos que el eterno femenino es lo que nos impulsa, etc., quizá sea necesario tener en cuenta una deconstrucción sistemática de un mito como ese. Cierro y sigo citando. Esto nos ubica en una autoridad radical que ni siquiera puede ser susceptible de emancipación, puesto que se presupone más natural que ninguna, es decir, ahistórica, que es lo que ocurre con la cuestión del mito. El patriarcado sirve para legitimar de manera permanente la presencia del poder de dominación en la vida cotidiana, desde la vida íntima y desde la afectividad. Y también sirve para ver como normal las servidumbres perpetuas, humillaciones reiteradas, marginaciones crueles y necesidades siempre postergadas del colectivo de las mujeres. Fin de cita. Ahora, pregunta: en este diagnóstico inicial, como saben, lo que está haciendo Alma Cadosio aquí es simplemente sintetizando un conjunto de posiciones sobre lo que el feminismo latinoamericano de género ha planteado. Pero más allá de eso, ¿cómo funciona la relación ser-saber-poder del maestro y del formador de formadores en un diagnóstico como este? ¿Significa eso que los profesores no tienen nada que ver con esta cuestión? Y es evidente que sí, y mucho. Ahora, en este diagnóstico y en esta posición, ¿qué obligaciones éticas y políticas tendría un maestro cuando una maestra, cuando decide partir de esta situación para averiguar cómo la cambia y cómo la transforma? ¿Lo ven? Es evidente que quien dice de sí mismo que es maestro o maestra no podría quedar impune, impávido frente a una situación como esta, sino debería averiguar uno cómo es que funciona eso al interior de sí mismo. Es decir, ya dije que todos los presentes somos posiblemente capaces de dañar y capaces de ser dañados, pero todos somos hijos de esta cultura y ninguno de nosotros se salva de estas cuestiones. Así que la transformación cultural implica la transformación de todos nosotros. No únicamente de unos que son malos y de otros que se supone que no, que son buenos. No, es toda la cultura la que debe modificarse. Bien, desde aquí entonces viene la pregunta: ¿por qué significa, por ejemplo, ser un profesor o una profesora que asume una perspectiva de género en su ejercicio ético y político? Pregunta fundamental. Pero continuemos. Paul Preciado escribe un texto que les sugiero que lean. Quizás recuerdan Informe para una academia de Kafka, ¿no? El informe para una academia, sé que no ha leído, es obligatorio para su currículum. Un simio le cuenta a la Academia Francesa de Ciencias cómo terminó siendo hombre, ¿no? Es interesante que lean ese cuento. Y Paul Preciado, que es un filósofo trans, ubica en un texto que se llama Informe para una academia de psicoanálisis el problema que implica ser trans para el psicoanálisis contemporáneo, ¿no? Es un documento basándose en el texto de Kafka. Es un documento interesantísimo. Ahora, en ese texto, Preciado propone: sí, el monstruo es aquel que vive en transición, aquel cuyo rostro, cuyo cuerpo, cuyas prácticas y lenguajes no pueden ser todavía considerados como verdaderos en un régimen de saber y poder determinado. Hacer una transición de género es inventar un agenciamiento maquímico con la hormona o con algún otro código vivo. 2 puntos. Puede ser un lenguaje, una música, una forma, una relación con una planta, un animal u otro ser vivo. Hacer una transición de género es establecer una comunicación transversal con la hormona hasta que esta borre, o mejor eclipse, eso que ustedes llaman, señores psicoanalistas, el fenotipo femenino, y permita despertar otra genealogía.
Ese despertar, ojo, es una revolución. Es un levantamiento molecular. Es un asalto al poder del yo, de lo patriarcal, de la identidad y del nombre propio. Es un proceso de descolonización. Fin de cita. Ahora bien, esta licenciatura se llama Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Pero, ¿qué pasa con las humanidades en la época del logos humano? Es decir, vamos a insistir de verdad que hay un humanismo que debemos sostener en la época en que el cyborg, en la época en la que ustedes no pueden vivir sin sus celulares, la prueba de esos que están usándolos mientras se sacan del aburrimiento de esta conferencia tan tonta. Si, digamos que en sentido estricto estamos ante la emergencia de unos modos de existencia que desafían todo lo que entendemos que somos. Ahora bien, ¿cómo se transforma la cultura en una situación como esta, en la que la convergencia poshumana de Arnold y Braidotti nos tiene en el borde de la sexta extinción, en el antropoceno, ¿no? O sea, en el momento histórico, ya los biólogos lo confirmaron, en que esta especie y su existencia amenaza a 5 millones de especies vivas que están presentes en este planeta, esta única especie? Pregunta, ¿qué relaciones ser, saber, poder deben configurarse a la hora de plantear la formación de un docente que va a formar a otros en este juego complejísimo de lo que implica la pregunta por ser lo que somos hoy aquí y ahora? Así que la violencia de género no son únicamente violencias contra las mujeres. Aunque el patriarcado tiene una violencia constitutiva contra lo femenino y contra la mujer en términos de género, hay otras violencias. Y en el protocolo aparecen delineadas de manera clara cuáles son, qué hay que hacer para evitarlas, qué hay que hacer para trabajar con ellas, cómo se previenen, pero también cómo se hacen procesos para buscar detenerlas y, en los casos que sea necesario, sancionarlas. En ese orden de ideas, hay una pregunta demasiado fuerte a la hora de preguntarse qué es eso que es ser un maestro hoy. Y, por ejemplo, desde este lado del asunto, ¿qué significa ser formador de formadores de sujetos que formarán a otros humanos? Con la aplicación de la inteligencia artificial y todo ese conjunto de cosas, el trabajo del profesor va a quedar muy limitado en lo que sigue, y muy probablemente el profesor se convierta en una especie de mediador entre humanos respecto de la máquina que piensa y que dice cuáles son los contenidos. Pero más allá de eso, si o no, la pregunta por qué relaciones ser, saber, poder aparece aquí en un momento histórico como este, y qué tiene eso que ver con la prevención y la transformación de la cultura en el marco de ciertas violencias, nos lanza a preguntarnos con preciado qué pasa cuando otros modos de existencia aparecen. ¿Qué pasa cuando lo marginal, lo excluido, lo que no hace parte de lo comillas normal, aparece en el entorno para solicitar que se frenen esas violencias contra ese elemento también? Así que está claro que las violencias basadas en género empiezan con lo femenino, pero no es la única violencia que existe. Y se hace necesario entonces jugar un juego de formación acerca de qué implicaría prevenir esas violencias también en el marco, por ejemplo, de lo que implicaría la existencia de los extras. Bien, frente a esto entonces, sería posible, es una hipótesis, proponer un devenir maestro. Esta hipótesis es parte de una investigación que va a ser publicada en lo que viene, así que no profundizaré mucho en ella, pero quiero plantear eso del devenir maestro. Fue Nietzsche quien insistió en que hay que llegar a ser lo que se es. Llega a ser el que eres, dice Nietzsche, utilizando una frase de Simplicio que reconfigura. ¿Se es maestro? En la relación ser, saber, poder, ¿se es maestro de entrada? ¿Ya se es maestro en un momento dado? Es decir, hay un momento en el que uno alcanza. En la definición del 1278 de qué es eso que es un docente, aparece una definición por función. Y en términos profesionales, usted será profesor o profesora cuando esta universidad le entregue un cartón en el que queda claro que usted se graduó como licenciado en humanidades o como licenciada en humanidades. No ha aparecido el primer licenciado, ¿no? Quién sabe si de pronto aparecerá él. Pero lo que sí es cierto es que en términos profesionales usted tendría la posibilidad de ser profesor con ese título. Pero llegar a ser un maestro que se ocupa de la formación de otros es una cosa distinta. En ese orden de ideas, planteamos aquí una hipótesis acerca de un cierto devenir, es decir, un ciclo que no se cierra nunca, un elemento constante que empieza en primer semestre y que quizá empezó mucho antes cuando se jugó el juego de tratar de mostrarle a otros una cierta perspectiva del mundo en el juego de ser alguien que le enseña a otro humano como ser humano, suponiendo que eso que llamamos humano funciona.
Lo que sí es cierto es que en el devenir maestro hay una apertura constante, un ejercicio constante, una transformación constante de lo que implica el trabajo de la docencia, de la formación. No hay un cierre, hay un trabajo constante de eso. Y como les dijo Aristóteles al principio, se necesita experiencia para eso. Nadie puede jugar el juego de devenir maestro sin llevar a cabo un cierto trabajo consigo mismo y sin pasar por ciertas cosas. ¿Lo ven? Hay que vivir ciertas cuestiones. Y también hay que leer. Y hay que hacerle caso a un conjunto de posiciones que implican límites para nuestra relación con los otros y con nosotros mismos, con nosotras mismas. En ese orden de ideas es posible que reconozcamos que nunca dejamos de ser maestros, aunque seamos profesores. Es decir, es posible que usted tenga un título, maestría y doctorado, como todos mis compañeros aquí, y que ejerza su profesión en el marco de una institución educativa, pero un maestro nunca deja de serlo porque siempre está en constante tránsito, movimiento. En sentido estricto, un maestro siempre está en una posición de transición, transformación, transposición, diría Rossi Braidotti. Es decir, siempre vamos hacia un lugar que no hemos alcanzado completamente. Tenemos esta hipótesis y hemos dicho en el marco de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y los principios fundamentales que ella propone, este esquema que está presente en los documentos de acreditación institucional que hacen parte del PEP y que, como saben, es el soporte de lo que implicaría la formación ético-política de licenciados en Humanidades y Lengua Castellana. Saben que este elemento es propio de nuestra licenciatura, ninguna otra licenciatura lo tiene, somos nosotros quienes propusimos esto. Y si están interesados en revisar los quedances filosóficos de este ejercicio, pueden ver un texto que publiqué en la revista Enunciación de la Universidad Distrital, que se llama así, Ser, Saber, Poder, etc. Bien, pero como recuerdan, son estos tres principios, ¿no? Formarse para formar, criticar para crear e investigar para educar. Ahora bien, pregunta, ¿cómo podrían los principios planteados aquí servir como herramienta para dar cuenta de la formación de formadores en lo que implicaría la prevención, la atención y el cuidado respecto a la violencia de género? Entonces, fíjense que aquí, en este ejercicio, no habría una posición puramente jurídica que implica esos elementos dados en el protocolo, que insisto en que es necesario implementar y conocer, sino mejor, una pregunta por la formación de los formadores respecto de lo que implicaría el enfrentamiento con esas violencias. Así entonces, dijimos formarse para formar. Y es evidente que no nos formamos para formar desde lo que la psicología ha llamado una especie de síndrome de Pigmalión, según la cual el otro es mi obra de arte. Es decir, yo soy el profesor que toma al estudiante y lo moldeo. No, eso es una tremenda falta de ética, por cierto, aunque ese síndrome existe. Y hay un tremendo problema cuando alguien supone que se forma a sí mismo para formar a otros, ya no. Se forma uno a sí mismo para poder formar a otros, para que esos sujetos puedan formarse a sí mismos a su vez. ¿Lo ven? Así que no es únicamente formar al otro como si el otro fuera un sujeto pasivo de la formación, sino para que el otro pueda, bajo su propio ejercicio, configurar su propio diseño, construcción, configuración, producción, etc. Formarse para formar. Criticar para crear, porque es evidente que no hay creatividad sin crítica. La crítica es un concepto bastante complejo que habría la pena configurar en muchos niveles, pero más allá de eso, se trata de enfrentar la captura del capitalismo a una cierta idea de creatividad como innovación para derivar la terrible fuerza de la creatividad como elemento transformador de la cultura. Y por supuesto, tal como aparece en su perfil profesional, investigar para educar, porque somos docentes investigadores y no podemos transformar la cultura si no la convertimos en objeto de análisis. Bien, veamos entonces un poco los aspectos del devenir maestro. ¿Qué elementos de ese devenir valdría la pena tener en cuenta? Por un lado, hay cuestiones ontológicas. La especificidad de ser maestro. ¿Quién diferencia a un maestro de quien no lo es? Pues la diferencia entre un maestro y quien no, ojo con lo que voy a decir, es que un maestro, una maestra, ojo, se toma a sí mismo como objeto de su propio trabajo y diseño con el propósito de ocuparse de la formación de otros para que esos sujetos puedan a su vez formarse a sí mismos. Es decir, capacitar gente lo puede hacer un técnico. Gestionar un cierto esquema gubernamental lo puede hacer un gobernante. Pero formar a otros para que se formen a sí mismos, para que ellos se ubiquen a sí mismos como capaces de formarse, solo lo haría un maestro, una maestra.
Esa es la gran diferencia antropológica entre quién es maestro y quién no. Ahora, un profesor enseña clases, sí, un profesor enseña un saber, pero un maestro, tal como estamos planteando en esta hipótesis, en el devenir maestro, se ocuparía de esta gran diferencia ontológica. Y si es así, evidentemente tiene unas consecuencias epistemológicas. Un maestro es un agente productor y reproductor del saber y de la cultura, Bourdieu. ¿En qué consiste el saber de ser maestro? Ojo, que no es únicamente saber, el saber que usted enseñará, lenguaje, literatura, etc., sino el saber ser maestro. Ética. En la búsqueda de ser maestro, un sujeto realiza operaciones sobre sí mismo para llegar a serlo. Es decir, a usted algún día le entregarán el cartón y listo. Pero, ¿dónde alcanzará el momento en el que pueda, a través de su propio ejercicio, diseñarse, construirse como el maestro que quiere ser? En ética profesional docente, por ejemplo, en el último semestre estamos revisando el problema de la subjetividad ética del maestro y lo que implicaría, por ejemplo, una cierta interacción estética con esa subjetividad. Fue Nietzsche quien nos propuso la pregunta de si podríamos convertir nuestra existencia en una obra de arte. Entiendo que todos los presentes valoran el arte, especialmente la literatura, y como diría Alexis, el cine, ¿quién puede vivir sin cine o sin música? No, Nietzsche. Pero digamos que, en sentido estricto, una cosa es ser profesor y otra cosa es tomar la existencia de un profesor para convertirla en una obra de arte. Configurar esos elementos de corte ético-estético de tal manera que mi propia existencia, como maestro, como humano es otra cosa, pero como maestro, sea susceptible de configurarse como una obra de arte. Ahora bien, todos somos un poco ensayos, si les parece. Todos somos como ensayos. Ensayos de nosotros mismos. Esfuerzos porque ninguna obra de arte está completa, jamás. Los ámbitos, ¿no? Recuerdan el final de Ulises de Joyce, aunque no tengo que recordar, sé que Alexis ha trabajado con ustedes eso en su clase de literatura. Política. Un maestro es en cuanto tal un agente político al que se le encarga la formación de ciudadanos. Pregunta, ¿a qué obligaciones políticas se sujeta el maestro en la especificidad de ser maestro? Porque, bueno, investigar para educar implica que hay una diferencia entre formar a alguien y educar. La educación implica el proceso en el cual un ciudadano se convierte en ciudadano. El Estado Social de Derecho en Colombia, la propuesta que aparece en la Constitución de ley. Pero, digamos que hay un esfuerzo de aquel que trabaja este ejercicio por conectarse con otros ciudadanos para que lleguen a hacerlo. Aunque la ciudadanía es un asunto declarado en Colombia desde los 18 años, sabemos que nos ocupamos de ciudadanos, ¿no? Formamos ciudadanos, estamos ocupándonos de ciudadanos en formación. Tal como aquí, creo que todos ustedes son tremendamente jóvenes, pero creo que la mayoría de ustedes es ciudadano, ¿no? Así como aquí hay ciudadanos que se forman para formar a otros y hay formadores de formadores docentes. Bien, así que hay muchos aspectos: ontología, epistemología, ética, estética, política, hay más, historia, economía, etc. Pero más allá de eso, ubiquemos en estos cuatro. ¿Qué implicaría entonces esa configuración compleja de estos cuatro elementos en la relación ser-saber-poder que implica el devenir maestro y cómo ese ejercicio podría funcionar como herramienta para enfrentar las violencias de género? Bien, ocupémonos del primero. Como ven, el reflexivo está en cursiva. Formarse, el movimiento reflexivo. Así que, damas y caballeros, público presente, hablando de responsabilidades, le toca a usted. Así como me toca a mí, así como le toca a Jenny, así como le toca a Pedro, así como le toca a Sandra, así como nos toca a todos. ¿Ven? Formarse. En el devenir, que nunca está cerrado, hay un movimiento constante para darnos cierta forma. Y esa forma puede tener dimensiones estéticas, configuraciones estéticas. Supongo yo que usted ha soñado alguna vez en cómo sería la sinfonía de su existencia. Supongo que esa pregunta barata de cómo sería la película de su vida es barata, ¿no? Pero, ¿cómo sería la sinfonía de mi propia existencia? ¿No? Escuchar los elementos estremecedores o la pintura o lo que sea. Lo que sí es cierto es que aparece el formarse como el movimiento reflexivo que nos compete a cada uno de nosotros. En vínculo con esos otros que se conectan con nosotros para llevar a cabo ese proceso de formación. Porque al fin y al cabo nadie puede hacer eso solo. Necesita siempre un marco cultural y el acompañamiento de algunos. Así sea para juzgarlos, así sea para enfrentarse con ellos, así sea para no aceptárselo,
así sea para transformar constantemente eso, tal como el texto de Preciado les mostró, respecto de lo que significa ser un ser trans. Bien, ontología. El cinismo es una materia plástica moldeada por una parte por dispositivos en los que se incluyen los educativos, pero también por prácticas reflexivas, es decir, la que usted hace con usted mismo. Conforme el anterior, ser maestro implica configurar un modo específico de ser que se ocupa de sí mismo como condición para ocuparse del otro. Si quieren cambiar el ocuparse por cuidado, el cuidar de sí para cuidar del otro, perfecto. Este movimiento reflexivo es específico de la ontología de ser maestro. Ningún otro ser realiza la práctica reflexiva, tal práctica reflexiva. Lo convierte en condición ontológica, como ya hemos hablado. Epistemología. Formarse, el reflexivo está subrayado, implica un conjunto de saberes disponibles en la cultura, sin los cuales no sería posible vivir tal reflexividad. Estos saberes participan en el moldeado de la forma de ser de maestro, son parte de su formación, ojo, pero la condición ontológica subordina el aspecto epistemológico de estos saberes, pues es esa actitud, ese deseo de ser el que está antes de su contacto con esos saberes. Así que usted conoce psicopedagogía, no únicamente porque está en el currículo, sino porque es obligatorio tener ese conocimiento a la hora de jugar el juego, de llevar a cabo ese trabajo. Con Jaime Sarmiento, que no sé si está por aquí, pero con Jaime Sarmiento, ¿no?, quien siempre ha insistido en esto, es inviable formar sujetos para que sean formadores sin aspectos comunicativos y psicológicos. Por eso insiste en su profesión pedagógica en una teoría analítica que implica el funcionamiento de las interacciones cerebrales y epistemológicas, pero en el marco de lo que eso implicaría la conexión con llevar a cabo el ser lo que somos. Ética. Esta actitud de ser un movimiento reflexivo es una práctica. Esto quiere decir que no es una intención, es una acción, y es una acción sobre sí mismo, especialmente. Que el maestro opera sobre sí mismo como condición de su modo de ser, en la que se modifica constantemente a través de la cual deviene lo que quiere ser. La actividad reflexiva del formarse implica un tomarse a sí mismo como objeto de un trabajo propio, que no solo es condición ontológica y epistemológica, sino además ética, en tanto la especificidad de su ser y su saber es la de formar ciudadanos. Así que plegarse a sí mismo desde una cierta posición plástica de sí, ¿qué implica diseñarse como maestro? Ojo, recuerden que estamos hablando de ser maestro, lo que usted haga como persona, como humano, con su identidad, eso es responsabilidad suya. Pero estamos aquí hablando de lo que implica el formarse para formar en términos de lo que implica ser maestro, llegar a ser maestro. Diseñarse a sí mismo como objeto de su propio trabajo, de esfuerzo, ejercicio. Eso implica una conexión compleja con otros, implica conectarse con ellos, enfrentarlos, reconfigurar, criticar, cuestionar, pero siempre practicar elementos sobre sí. Kung Fu Panda nos mostró un poco, en Kung Fu Panda 3, que tenía la capacidad de ver que para enseñar Kung Fu, la única cosa que necesitaba era, primero, saber que todo es Kung Fu, y dos, que lo que había que hacer era a partir de las grandes capacidades de los disponibles. ¿Ven? Los sujetos disponibles tienen grandes capacidades. ¿Y qué hizo Poe? Lo recuerden. Tomó todas las posibilidades que tenían los sujetos y las llevó al movimiento del Kung Fu. Porque todo es Kung Fu. Ahora aquí, ¿no?, parecería que Kung Fu Panda es una pura caricatura, pero no. Aquí, en el esfuerzo de lo que implica llegar a ser el maestro que soy, ¿no?, el que quiero ser, hay un trabajo ético y estético complejo respecto a la obra de arte que implicará mi propio diseño. Lo que no puede pasar es que no lo haga. Es decir, que me quede únicamente con una cierta idea de que mi certificado de actitud profesional, para decirlo irónicamente, es un sí. Política. Tal formación ciudadana significa que el maestro se hace responsable de su formación como punto de partida para comprender su papel como agente político y social, pues no se forma solo con propósitos de ser, sino especialmente para poder ser quien puede, para poder formar a aquellos que deben poder. Sí, entonces, existe una violencia concomitante a las estructuras heteropatriarcales en las que estamos inmersos, incluido este lugar. Estamos repletos de estos elementos y todas y todos aquí sabemos que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de luchas políticas, pero no solamente lo de una mujer. Hay millones de luchas políticas en nuestras pieles, en nuestros cuerpos. Entonces, la diferencia entre cualquiera y un maestro es que se forma a sí mismo para formar a otros para que puedan, para que lleven a cabo ejercicios de poder. Pero evidentemente, en las vulnerabilidades propias de la relación con los otros,
es posible que ese poder se extralimite y se convierta en dominación y violencia. ¿Cuáles son los límites que debe tener un sujeto a la hora de llevar a cabo su responsabilidad de formar a otros para que puedan? Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta. ¿Qué es obligatorio? En este orden de ideas, reconocer que somos seres que debemos poder como maestros y que debemos formar a otros para que puedan implica una gran pregunta acerca de los límites de la relación de poder entre unos y otros. En las problematizaciones que trabajamos en ética profesional docente está la pregunta fuerte por la afectividad. Es evidente que la interacción entre maestro y estudiante, y entre formador y formación, hay interacciones afectivas. Pero como dijo Jung de una manera interesante, donde hay amor no hay voluntad de poder. Es decir, hay una gran distancia entre el amor universal que nos compete como cuidadores respecto de aquellos que cuidamos y el suponer que la disponibilidad y la vulnerabilidad de esos sujetos nos da derecho de hacer cualquier cosa respecto de esos sujetos que están a nuestro cargo. El principio fundamental de la ética del cuidado dice: no harás daño, te esforzarás por no hacer daño, y no te harás daño tú, y no te harás daño tú para que no le hagas daño a otros tampoco, pero eso, saben, es complejo. ¿Cómo conseguir, digamos con Aristóteles, la madurez que nos lleva allá? ¿Cómo hacer, con el texto de Carosio, para reconocer que estamos inmersos en una cultura en la que esas violencias son constitutivas y que necesitamos una transformación de esos elementos? ¿Cómo hacemos con Paul Preciado para insistir en que ser un cuerpo distinto, otro, diferente, en una sociedad como la disponible, necesita de maestros que sean capaces de organizar relaciones consigo mismos en las que establecen unos ciertos límites que están organizados por la Constitución y la ley y la política, pero también por el deseo de ser cierta forma de ser, por llegar a ser cierta existencia, por configurarse de cierto modo? Ese deseo complejo, extraño, difícil, únicamente lo siente un maestro, una maestra. Los demás seres humanos no. Un político no tiene nada de eso. Un empresario tampoco. La acción política del maestro empieza entonces en su claridad ética, y al mismo tiempo la claridad política del docente empieza en su ejercicio ético. Criticar para crear. Ser maestro, ontología, implica ser crítico, específicamente crítico. La formación de ciudadanos supone que quien los forma es capaz de criticar para reproducir y crear las ofertas críticas de la cultura. Es decir, si Bourdieu tiene razón y el ejercicio de la educación es la reproducción de la cultura para la producción de la misma, pues a usted le toca saber qué plantó el adorno y qué diferencia el adorno de Habermas. ¿Y por qué Wittgenstein enseñar en el primer renglón del Tractatus Lógico-Filosóficos el mundo es lo que es el caso? Es a usted quien le toca. Y cuando usted se sube al Transmilenio con la maleta llena de libros y la gente se molesta porque usted tiene la maleta llena de libros, usted dice: es que es a mí a quien le toca leer. Es a mí a quien le toca hacer. Usted probablemente esté ahí haciendo lo que tiene que hacer para poder averiguar cómo sobrevivimos todos en este mundo de mierda. Pero decidir de sí mismo, de sí misma, ser maestro, involucra un problema tan serio como este: ser específicamente críticos. Y para poder hacer eso necesitamos reproducir la cultura para poder producir elementos nuevos. Así que es obligatorio leer a Simone de Beauvoir. No es que yo solamente posgénero, sí, pero para que digas posgénero, para que te llenes el hocico con Butler, te toca leer a Simone de Beauvoir. De hecho, ella hace eso, ¿no? Primero pone a Simone de Beauvoir en una genealogía que implica el feminismo y luego de eso se plantea su propia propuesta. Y así. No es maestro quien trabaja para mantener las cosas como están, aunque algunos dirían que sí. Lo es quien pone en tela de juicio la cultura en la que vive como objetivo de su tarea existencial y profesional, no únicamente como su tarea existencial. Epistemología. Dado que toda crítica sobre algo, y es cierto saber, así como nunca se hace en abstracto ni en un espacio escéptico de intereses, se hace necesario que el maestro sepa para que pueda criticar. Una de las cuestiones interesantes que yo siempre le aprendí a James Sarmiento es que toda crítica tiene criterios. Yo era una persona muy joven cuando escuché a Jaime decir eso. Toda crítica tiene criterios. ¡Wow! Es claro, toda crítica tiene criterios. Pregunta: ¿en su proceso formativo ha configurado usted un conjunto de criterios que le permite criticar la formación que ha llevado a cabo? Es interesante ver cómo en el último semestre en ética profesional muchos estudiantes están llegando a décimo preguntándose si tienen esos criterios claros.
Es impresionante. Aquí hay estudiantes que son testigos de eso. Tenemos claros los criterios que nos permiten, bueno, hay una pregunta seria sobre eso. Cuestionar los modos de ser, los modos como saber ser maestro también es parte del trabajo ético, del trabajo crítico. Pues si no lo han visto, supongo que sí, ustedes no se separan de esa pantalla para nada, incluso su erotismo está fundamentado en esa pantalla. Supongo que han visto esas promociones constantes ahora de inteligencia artificial para profesores. Está de moda. Paga este curso, muy probablemente usted podría renunciar en este momento a esta licenciatura, hacer ese curso y crear su propia escuela. O pues, hay muchas maneras de hacerse millonario. Pero digamos que existe una gran pregunta acerca del papel de la inteligencia artificial en la formación de sujetos hoy. Ahora, pues, no habría que criticar lo que significa ser formador de formadores en relación con la inteligencia artificial. No únicamente porque ustedes están trayendo a aula textos hechos por ChatGPT, cuando se supone que ustedes son aquellos que van a formar a otros para que sepan escribir. ¿No? Ahora, pues claro, es un profesor que lleva 20 y pico de años de experiencia docente, evidentemente apenas ve el texto de ChatGPT y le dice, al menos póngale, ¿no? Que en efecto la máquina le ayudó, al menos. ¿No? Pero, ¿qué significa a estas alturas del partido jugar el juego de ser formador de formadores vinculado como conectado a inteligencia artificial? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, y no únicamente para sancionar la inteligencia artificial, sino para preguntarnos seriamente cómo vamos a ser formadores de formadores usando esa herramienta. Por ponernos un ejemplo. Ética. La crítica es la condición para ser el modo de ser. Cuando nos cuestionamos cómo terminamos siendo esto que somos, estos maestros que somos hoy, podemos impulsar investigaciones de muchos órdenes que servirían de insumo y punto de partida para relacionarnos de otro modo con nosotros mismos. Es decir, para crear nuevas prácticas reflexivas. También se critica para crear un nuevo modo de ser maestro. Las panteras negras nos enseñaron que el primer enemigo que hay que enfrentar es el que le crearon a uno. El diseño que alguien le puso a uno, la manera de existencia. Este patriarcado nos ha ubicado en una cultura en la que lo masculino es el sinónimo de violencia, dominación, destrucción. Piensen, por ejemplo, en Ciudadanas de la Soberbia de Martha Nussbaum, en semejante ejercicio de denuncia, en la que Nussbaum muestra cómo las universidades norteamericanas se han configurado como un espacio en el que la violencia sistemática sobre las mujeres es impresionante. Ahora, eso no pasa únicamente en Yale, ¿no? También pasa en la Universidad Estatal, eso no es únicamente ahí. En ese orden de ideas aparece una pregunta fuerte respecto de lo que implica cuestionar cómo terminamos siendo lo que somos. Dije con Aristóteles que necesitamos experiencia de las acciones de la vida para averiguar cómo maduramos. Y es evidente que no somos los mismos de hace 20 años, algunos de ustedes no tienen ni 20, así que no somos los mismos y muy probablemente en lo que sigue la transformación constante implique el esfuerzo ético por ser distinto, especialmente por ser un maestro diferente. Pero es cierto que necesitamos transformarnos para poder transformar la cultura, y eso no se puede hacer sin crítica. Pregunta: ¿cómo ocurrió históricamente hablando que mis conductas actuales se sostienen en violencias que quizá yo mismo no veo en mi condición masculina, que necesito hacer visibles en relación con otros, con otras? ¿Cómo ocurrió que mi trabajo como docente reproduce modalidades de dominación sistemáticas que es necesario dejar fuera, transformar de una vez por todas, que no podemos mantener? Se hace necesario entonces hacer una crítica también sobre nosotros. En este caso, no sobre su vida como tal, y la amplitud de su vida, sino en lo que significa ser maestro, la manera como estamos siendo profesores, la manera como formamos a otros y nos formamos a nosotros mismos. Este trabajo constante de crítica le permitirá ser apreciado, por ejemplo, lo que implica la determinación trans, la posibilidad trans de existencia, que esa posición es válida, que ser trans es posible, y que un humanismo que sostiene que el género es el soporte fundamental ontológico de lo que somos necesita transformarse. ¿Ven? En ese orden de ideas, lo que somos es posible de cuestionamiento sistemático para averiguar cómo cuestionamos la cultura. Quizá haya un punto de partida aquí. Todos somos conscientes, creo, de que como profesores y como maestros somos actores políticos, y también creo que podríamos desencadenar, tal como el feminismo lesbiano de Louise Butler propone, maneras de existencia otras que se escapan, enfrentan estos modos de captura existencial. Política. La apuesta política del Estado Social de Derecho, considerada en la Constitución de la Ley,
al respecto de la educación en Colombia es por la autonomía y por la crítica. Recuerden el artículo 5 de la ley 115 del 94, donde está la finalidad de la educación. El parágrafo 9 de ese artículo 5 dice de manera clara: la formación de ciudadanos críticos y autónomos. Pregunta: ¿cómo podemos formar ciudadanos críticos y autónomos si no formamos formadores capaces de eso? Pregunta: ¿puede un formador de formadores no ser crítico? No, le toca. ¿Y por qué le toca? Porque debe formar a otros que sean capaces de crítica para que ese otro pueda a su vez participar en el proceso de formación crítica de los demás. Así que en el devenir maestro hay un flujo constante de trabajo crítico. Y no deberíamos tenerle miedo a eso, aunque en ocasiones nos paralicemos, porque nos da miedo. Y nos da muchísimo miedo enfrentar lo que significa lo que está pasando aquí ahora. Pero recuerdan el primer movimiento crítico que es el de Kant. En Basis of Clarity, en que es la ilustración, Kant pone en el primer párrafo que se hace necesario reconocer, tener coraje, decisión, valor. Foucault analizará eso en la cuestión de la parresía griega. Bueno, también hay que tener el coraje de transformarse a sí mismo. Hay que tener el coraje de reconocer las propias vulnerabilidades, las vulnerabilidades de los demás. Averiguar cómo nos transformamos. En este caso, insisto, como maestros. Lo que usted haga como persona, insisto, es una decisión propia de cada quien. Aquí no estamos hablando de eso. Lo que sí es cierto es que usted, si algún día es maestro, participará en el proceso de formación de un humano, de una persona, o de un cycle, dependiendo de lo. Lo que sí es cierto es que en ese orden de ideas, ese trabajo crítico constante implica la reflexión sobre sí y sobre los modos como estamos haciendo ese trabajo que nos compete. Bien, en investigar para educar. Siempre será posible distinguir entre formación y educación, pues no se trata de la misma interacción entre ética y epistemología en otros casos. La clave está en que el maestro es necesariamente un investigador. Es decir, alguien que cuestiona su cotidianidad y su acción pedagógica. Está presente el maestro Pedro Vaquero, a quien le debemos tanto soporte de esta licenciatura, quien construyó ese concepto, el concepto de acción pedagógica, el que me permito citar. Desde criterios ofrecidos por los saberes que tiene a la mano o los que ha inventado por experimentación. Al fin y al cabo es posible que usted invente unos nuevos. Epistemología. Los saberes que tiene el maestro le permiten proponer un análisis de criterios precisos de su entorno y de su acción pedagógica. Entonces, se convierte en un productor de un saber ser maestro. Todos los presentes saben que deben producir conocimiento y que ese conocimiento debería circular en la sociedad. Aunque es posible hoy utilizar 17 segundos de un TikTok para decir una banalidad, también podría ser importante para establecer relaciones con las culturas distintas, ¿no? Estamos demasiado acostumbrados, la academia, a publicar documentos, artículos, etc. Y eso es fundamental, hay que hacerlo, ¿no? Fue Kant el que dijo que el uso público de la razón es siempre por escrito. Y fue Derrida quien nos dijo que nos toca, es difícil escaparnos de la gramatología en la que estamos inmersos. Pero hay otros modos, no es únicamente ese modo, también hay otras posibilidades. Ética, las relaciones de sí consigo, cuando los maestros se han condensado por milenios en discursos de diversa índole, que el maestro puede tener a la hora de preguntarse por las prácticas reflexivas que le permiten ser maestro. Es decir, una cosa es leer a Aristóteles para averiguar qué significa ser maestro, y otra cosa el tratado de la dirección Jedi. No sé si saben que los maestros de Jedi tienen un código, ¿no? Y que existe un código Jedi para tratarse con un Padma. Ahora, es cierto que los maestros no tenemos discípulos, o sea, nosotros como maestros. Un Padawan es un discípulo, obvio. Los discípulos se van siempre. Los grandes maestros se murieron con los dioses, dirá Nietzsche en el Gotamamen. No sé, los dioses murieron en el ocaso de los ídolos. No, ya no hay dioses, ya no hay grandes maestros. Hay un montón de gurúes que son famosos en YouTube, etc. Pero en este momento histórico usted no podría suponer que ser maestro es tener discípulos. Pero hay muchos modos de ser maestro y usted tendrá que investigar. Bien sea porque decide leer a Séneca, bien sea porque lee Rancière o una posición feminista acerca de lo que implica la educación feminista, etc. Pero usted necesita investigar para ver qué clase de maestro va a ser. No es únicamente ver Kung Fu Panda, no, quizá, o ver como el epítome de lo que significa ser maestro Jedi como Yoda, no solamente a Baby Yoda, sino Yoda original, ¿no? ¿Qué significa formar a otros, etc.? Ciertas porciones espirituales dicen, pero es una cuestión que no voy a tratar aquí porque hace parte de una investigación diferente, que entrar en contacto con el maestro interior, maestro interno que se vincula con la humanidad entera, etc., ese vínculo espiritual implica que el primer discípulo es uno mismo.
no sé, tendrán que tomar una decisión. Lo que sí es cierto es que para poder llegar a ser el maestro que quieren ser, la maestra que quieren ser, el maestro que quieren ser, necesitarán investigar mucho. Y al mismo tiempo utilizar esa investigación como herramienta crítica de la cultura. Política. La investigación es entonces obligación para el maestro como agente político en distintos espacios mencionados. Es decir, hay gente que marcha, hay gente que se dedica al deporte extremo de plantarse a pedradas con el SMAP, hay gente que grita consignas, hay gente que hace TikToks, hay gente que hace videos en YouTube y hay gente que investiga para enseñar. Somos nosotros. Nos toca a nosotros hacer eso. Bien. Para cerrar entonces esto y escuchar, discúlpenme, empezamos muy tarde, escuchar alguna intervención o alguna pregunta, quisiera hacer una síntesis de lo que acabo de plantear para terminar. Primero, la política y el protocolo de género es necesario conocerlo e implementarlo. Una de las dudas más serias que han manifestado los estudiantes tiene que ver con si el protocolo va a funcionar igual que como funcionan los baños o el agua de la universidad. No, es una cuestión que nos toca superar, nos toca ir más allá de eso. Debemos asumir la política y debemos implementar estos protocolos y esforzarnos por llevarlos a cabo. Esos protocolos tienen garantías, tienen reglas, tienen elementos que debemos esforzarnos en crear si es que este proyecto político va a funcionar. Así que en primera posición, este trabajo del día de hoy no tenía por objeto hacer difusión de este aspecto, eso es otra cosa, sino ocuparse de una pregunta distinta. ¿Cuál es el papel de la formación de los formadores a la hora de enfrentar una cultura en la que esas violencias se han instalado y que necesitamos reconfigurar y transformar? 2. Llegar a ser el maestro o la maestra que queremos ser implica un esfuerzo constante de orden ético, epistemológico, ontológico, político, en la que nosotros y cada uno de nosotros tendría la responsabilidad de ocuparse de sí y reconocer en ellas qué es eso que debe transformar y cambiar como herramienta para transformar y cambiar la cultura a su vez. Reproducir las formas de dominación propias del patriarcado es un riesgo que todos podemos correr. Dañar a otros, dañarnos a nosotros mismos, no tener en cuenta nuestras vulnerabilidades o las vulnerabilidades de otros siempre es un riesgo. El principio fundamental de no dañarás, el principio fundamental de la ética del cuidado, implica entonces un trabajo reflexivo consigo mismo, consigo misma, en la que nos esforzamos por no dañarnos a nosotros mismos ni a los demás. Ahora, la idea no debería ser así de negativa, debería ser diséñate, construyete, configúrate, crea tu propia obra de arte, tal como la invitación de Nietzsche y las feministas post-nietzscheanas como Bataille y Loti, Antonio Guerrero. Y por último, los 3 principios fundamentales que se han propuesto desde esta carrera, que es típico de esta licenciatura y esta conversación nos compete, son susceptibles de ser usados como herramientas para averiguar cómo hacemos para formar sujetos que puedan ocuparse de sí mismos y llevar a cabo esa transformación. En ese orden de ideas existe una conexión fundamental entre este esfuerzo político y los 3 principios que soportan la formación de la licenciatura. Muchas gracias por escuchar y si hay preguntas.